Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, don Fernando. ¿Del este, oeste o del este? Así es que decían los tipos. Entonces que hacían esos símbolos cuando estaban cantando. Y era por las disputas entre estos dos raperos. O como hacía el ¿No? Black Panther. Sí, los Black Panther de finales de los 60. Antes levantar la mano así, ese negro era... Black Panther, Black Power. Era objeto de una investigación federal en los Estados Unidos. ¿Cómo ha variado el tiempo? Oiga, 7 de septiembre, obligatorio hoy, le voy a hablar un poco sobre por qué hoy es un día tan importante para la nación panameña. Es tan importante, Hernando, que hojeando la prensa, y la tengo aquí, mire, el periódico La Prensa de hoy. A ver, maestro, si me ayuda un poquito aquí. Aquí está el periódico La Prensa en su titular de hoy. No lo puede leer usted porque como que, no sé si no lo quisieron resaltar. Dice la prensa, el tratado que devolvió la dignidad. Yo cuando lo vi así en primera plana pensé que esto era Bayano. El periódico Bayano. El Bayano de los muchachos de la tendencia. De la tendencia. Pensé que era. Y entonces una foto de la escena de la OEA que no se ve. Me parece mezquino, ¿no? Que no lo hubieran podido sacar. Pero adentro, y felicito a la prensa, de soberanía sí se vive, se come. La prensa. Y hay una caricatura adentro que dice Torrijos Carter. La prensa hoy es torrijista, para que usted sepa, ¿vio? De eso voy a hablar hoy, un poco en otra perspectiva, un momento en que la prensa no le quiso reconocer a Omar. Le agradezco a la prensa que haya recapacitado su error histórico, al poner en su justa perspectiva lo que fue la negociación de los tratados Torrijos Carter. Bueno, es un día tan extraño que ojalá se sepa lo que estaba pasando en Washington mientras se estaba firmando los tratados. ¿Y dónde estaba el señor Eichmann en el momento que se estaba firmando el tratado? Estaban en contra. No, y protestando en las escalinatas del Congreso. Y tenía, fíjese lo que yo voy a decirle, tenían el derecho a oponerse a los tratados Torrijos Carter. Tenían el derecho, yo eso lo reconozco. Cada cual escoge el camino. Exacto. ¿Okay? Tenían el derecho, pero no tenían la razón histórica. Eso es otra cosa. Estaban equivocados y siguen equivocados, pero eso es un derecho. Yo defiendo el derecho a la disensión. No me preocupa que nadie piense igual que yo y que difiera de mi pensamiento. ¿Ves? Eso no, estoy lo suficientemente humilde para saber que la verdad social siempre es colectiva. Aunque yo tenga la verdad individual, el pueblo en sus decisiones es el último que define las cosas. Antes de entrar en el 7 de septiembre, le voy a hablar un poquito sobre eso y sobre la justicia en Panamá. Le doy un repaso a algunas cosas que están ocurriendo, que no nos dejan de sorprender. Primero, con toda la solemnidad del caso, mi solidaridad con los pueblos del Caribe que han sido azotados por la tormenta tropical, por el huracán Irma, que destruyó islas y que a pesar de que no pasó por Puerto Rico el ojo, el efecto, hay más de 1 millón de personas en el área de San Juan, de la capital de la isla, que se han quedado sin luz. Me imagino las inundaciones, todavía no tenemos el balance de lo que ha pasado en Puerto Rico, pero va rumbo al continente en los Estados Unidos y hay que cuidarse allá en los Estados Unidos, hay que tomar medidas. Ya el gobernador ha advertido que se trata, mire lo que dijeron los militares norteamericanos, expertos en este tipo de fenómenos. Irma lleva en sí la energía equivalente a la mitad de las bombas que se dispararon en la Segunda Guerra Mundial. Mira la clase de tormenta. Y ya viene detrás uno que se llama José. Viene pegadito. Y detrás de José viene Katia. Katia no está detrás, está allá en el Caribe. Pero por ahí viene. Allá para el Golfo. Por ahí viene. Sí, no, esa no está atrás, está bien. Ese huracán es muy comparable ahora, pero en sentido contrario al huracán, el huracán de amor que genera la presencia del Papa allá en Colombia. Yo le confieso que yo soy un fanático del Papa Francisco por su actitud humilde. Algunas veces no comparto sus criterios sobre algunas cosas, pero en términos generales es un hombre que inspira. A mí me produce una enorme satisfacción escucharlo y ver la sinceridad y la humildad y la profundidad de su pensamiento. Así que los invito a que sigan a Francisco, pero no solamente que lo escuchen y vayan a verlo y se retraten con él, no, a que sigan su ejemplo de humildad, de cariño, de amor, de respeto, de perdón,
Bueno, Francisco es una tormenta de amor, que recorre la frontera nuestra de allá de Colombia. Ojalá estuviera al lado acá también. Y Fernando, Trump a mí no me deja de sorprender. Mire lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Como este caballero, presidente de los Estados Unidos, no conoce de lealtades políticas, manda a su equipo negociador, el jefe de la bancada del Senado y el jefe de la bancada de la Cámara de Representantes y su ministro del Tesoro a negociar el presupuesto y la ayuda que deben poner para apoyar los damnificados en Texas por el huracán pasado. ¿Sí? Es como de 7.600 millones. Y los republicanos a capa y espada defendiendo que se debía hacer un acuerdo que llevara el déficit hasta 18 meses y que había que hacer una serie de cosas y se rascaban las vestiduras defendiendo la tesis del señor Trump. Y el señor Trump lo sorprende cuando llama al secretario del Estado y dice, párate ahí, ya tengo un acuerdo con los demócratas. Y el señor Trump pasó por la manteca a sus dirigentes republicanos, logra un acuerdo con los demócratas con respecto al presupuesto y un déficit fiscal por 3 meses hasta diciembre, cosa a la que se oponía el secretario del Tesoro. Yo no sé si el secretario del Tesoro renunciará, pero Paul Ryan, dirigente de la Cámara de Representantes, había dicho que la propuesta demócrata era una torpeza. Y entonces resulta que la torpeza la aprueba su presidente. Resumen, palabras menos. Los republicanos votaron por un presidente republicano que ahora se entiende con los demócratas. Mejor que con los de su partido. Que con los de su partido, porque él no tiene lealtad partidaria. Él dice que un acuerdo es un acuerdo y ahora ha perdido la base de sustentación republicana. La confianza. Cuando usted pierde la confianza y la credibilidad, usted está rumbo al precipicio. Ojo, ojo, lo que está pasando en ese hermano pueblo y amigo nuestro, los Estados Unidos. Y como si fuera poco, la tormenta Irma, ahora hay otra política allá en España. Es la decisión de su amigo Catalán. Y anoche estaban sesionando hasta última hora para pasar una ley provisional de la independencia. Es que ellos se han declarado ya independientes y hay una situación seria en España. Es la primera vez que las discrepancias étnicas llegan a un punto de poner en peligro la estructura unitaria del reino de España, porque España es un reino. Es un reino. Es un reino de 17 comunidades autónomas. Por eso el himno de España no tiene letra, porque ¿en qué idioma lo cantas? Y por eso, pues, en esencia no. ¿Cómo se enteran ustedes de cosas aquí? 6 lenguas reconocidas como lenguas. Le vamos a dar seguimiento a la crisis en España por los efectos que tiene en Europa. Por supuesto. Porque los problemas de los nacionalismos en España son parte de un problema que hay en Europa, sobre todo en Rusia. Bien, eso está ocurriendo en el mundo. Guatemala, inmerso en su crisis, pero la que está interesante en su crisis, Brasil. Ayer la televisión brasileña estaba sacando imágenes de un acuerdo que firmó, ¿se acuerda? Aquella empresa de carnes. De carnes, sí. 4 horas de una parranda que tenían los altos directivos de esta empresa, en donde decía que el procurador general de ellos, o sea, de los Estados Unidos, de allá de Brasil, de los Estados Unidos de Brasil, había llegado a un acuerdo con ellos y que él iba a ser su propio jefe de compliance cuando él saliera y dejara la procuraduría. Y hablaban de todas clases de ñamerías, de locura, de sexo, de poder. Y esto pone en peligro el acuerdo que esta compañía tiene con la fiscalía. Pero Brasil está en una tormenta. Eso de la ley y el orden. Ahora cobra más importancia en Brasil porque en Brasil ni hay ley ni hay orden. Orden de progreso. Como no hay orden, no hay progreso. Y como no hay progreso, hay caos. Y entonces, como Lula da Silva sigue marcando las respuestas, los fiscales ahora quieren perseguir a Lula da Silva para que no corra. ¿Le recuerda algo eso de Panamá? Bien, ahora si se les olvida, yo se lo voy a recordar cuando termine mi... Pero aquí voy a dejar esto aquí internacional, ¿le parece? Claro. Mire cómo está el mundo. Volvamos acá. Antes de tocar los puntos judiciales, quisiera hablarle un poquito de qué es hoy. Y lo primero que quiero hacer... 7 de septiembre. 7 de septiembre, hoy se cumplen 40 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y quisiera nombrarles a ustedes algunas de las personalidades para que a través de ella le llegue a todos, porque esta lucha de nuestra fue una lucha de generación. Pero voy a partir por un acto de cortesía, de caballero y de amistad, reconocerle
a personalidades importantes de los Estados Unidos, a través de ella, a todos, a estos hombres y mujeres de los Estados Unidos, a estos dirigentes de los Estados Unidos, que hicieron posible que esa foto que ustedes ven allí, en la que aparece el presidente Carter, en el medio está Orfila. Está el general Torrijos, detrás está Sol Linowitz. La prensa lo pone, pero no se ve bien. Yo se lo estoy diciendo de memoria porque eso se quedó en mi memoria. Está Sol Linowitz, está el embajador Bunker, que es un hombre brillante. Ahí está la foto. Angus Young, que también estaba allí. Andrew Young, y usted va ahí a ver ese hombre de los lentes ahí que está ahí. Ese es el extraordinario panameño Rómulo Escobar Betancur. Al lado está Aristide Rollo. Por ahí se veía Rory González también, que era Nicolás Ardito Barletta. Bueno, de ellos le voy a hablar. Bueno, esa foto fue posible gracias al presidente Carter. Quiero expresarle al presidente Carter que ya el Centro Carter, para el día de hoy, tiene un comunicado. Mira qué cosa más hermosa. El presidente Carter, que bajo su dirección hizo posible todo esto. Pero también dentro de eso, al embajador Sol Linowitz, un hombre extraordinario que en las primeras conversaciones, Fernando, estimados televidentes, ¿sabe cómo comenzó esto? Él le dice al equipo negociador nuestro, hoy aparece una columna de Sucre en la prensa está llena de Torrijos hoy, muy interesante, que narra parte de esto lo que le voy a contar. En las primeras conversaciones, Sol Linowitz le dice a la delegación panameña, nosotros no podemos hablar aquí de ingresos del canal porque la Panama Canal Company, sus ingresos no son estatales, no son federales, es autónomo y no podemos negociar lo que no es nuestro. Entonces se acabó la conversación. Rómulo se regresa a Panamá y no había llegado el avión cuando general Torrijos lo aborda en el aeropuerto y le dice, regrésese a Washington, que lo que usted me dijo, eso ya está arreglado. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente Carter a Torrijos? Hombre, mira, Omar, nosotros teníamos que decir eso para el récord, porque si no invalidan las negociaciones antes que lleguen al Senado. Así que tú no te des por enterado, tú no hables de eso, no te has enterado de eso, pero en el récord consta que nosotros dijimos eso. Mire la voluntad de negociación que había ahí. Había una complicidad política entonces y nosotros nunca hablamos de eso. Y también yo creo que vale la pena recordar gente como Miguel J. Moreno y todos los que trataron de negociar el Tratado 3 en 1. Sí, pero voy para allá, porque es que esto es una lucha generacional. Pero en los Estados Unidos, Carter, el senador Frank Church, que fue el que llevó el peso y además en la siguiente elección perdió. El senador Kennedy, Mike Cossack, uno de los abogados importantes del canal del Departamento de Estado, que incluso estuvo aquí con las negociaciones de Noriega. Mike Cossack. También a Bob Pastor, de la Fundación Carter, que era el jefe para América Latina de la seguridad cuando Carter y Brzezinski. Pero también debo reconocer el aporte que el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, y el Comando Sur estacionados en Panamá, dieron al apoyo del primer paso de negociación, que fue el acuerdo con los militares de los Estados Unidos. Debo reconocer ese esfuerzo que hizo el Ejército de los Estados Unidos, su Estado Mayor, en este esfuerzo. En el lado panameño, no hay la menor duda que debemos recordar a Jimmy Lacas. Jimmy Lacas fue presidente de este país y el que cuidaba el frente interno a Omar Torrijos, uno de los hombres más leales a Omar Torrijos. A Ricardo de la Espriella, que hoy precisamente es objeto de una distinción, a Gabriel Lewis Galindo, nuestro embajador, que fue el que hizo todo este proceso negociador y que incluso la votación fue 67-33. Un solo voto nos llevó a la mayoría. Y ahí en ese día se metió la enmienda de Concine. Y cuando a Panamá se hace la votación y se da el voto 67, Rómulo Escobar Betancur aparece entre las pantallas de televisión. Pueden buscarlo. Y él dice, sus primeras palabras, tengo que comunicarle a este país que los tratados son potables. Nosotros decíamos, no son potables, si está la enmienda de Concini. Pero la palabra potable estaba dirigida al contingente nuestro de militares que estaba dentro de la zona del canal, cuyo objetivo era, si no hay acuerdo, si la votación es en contra nuestra, volamos el canal. Ni para ustedes ni para nosotros. Y todos nos íbamos a un enfrentamiento. Bien. Gabriel Lewis Galindo habla con el presidente Carter, porque además tenía acceso directo, y le explica que eso no es así, y Carter le promete a Gabriel que va a hacer una carta para mandarla al Senado para que se incorpore y liquidar la enmienda de Concini. Y eso se produce.
Y por eso la enmienda de Conchín no tiene ningún valor jurídico. Y quien vino aquí el 31 de diciembre de 1999, el presidente Carter, cuando les dijo al pueblo panameño, los tratados de neutralidad no significan una intervención unilateral de los Estados Unidos, eso es exactamente así. En el lado panameño también quiero destacar el trabajo de Gerardo González Bernaza, como vicepresidente y como dirigente político, un hombre que cuidaba la patria doméstica de Omar cuando Omar iba a los patrullajes, un hombre leal al proceso político y sagaz. También al equipo negociador, Rómulo Escobar Betancourt, Aristides Royos, Nicolás Barleta, Edwin Fábrega, Adolfo Ahumada. Hay un ingeniero que nosotros no hablamos mucho, Arnoldo Cano, que manejaba todos los puertos, Omar Jaén Suárez. Tony Tac, que fue el que empezó Tony Tac, que era uno de nuestros mejores intelectuales. A Nicolás Barleta, ya lo dije. A Ñan Castillo. Durán. A Rory González. Y dentro de la izquierda panameña tenemos que darle un papel importante a hombres como Rubén Darío Sousa, Carlos Francisco Chamarín, el profesor César de León, Luther Thomas, Hugo Víctor, Miguel Porcel, Cleto Sousa, hombres que jugaron importante del lado del movimiento de panameños, a los obreros, campesinos, a Yepes de León, que murió en un accidente en la carretera de Sangrado, al dirigente estudiantil Conrado Gutiérrez, al recordado Rubén Darío Herrera, a Eligio Salas. A través de todo este grupo quiero expresarles a ustedes que esta generación que tomó la lucha de otros panameños distinguidos, Aquilino Boy también fue parte de este equipo negociador, Mike Moreno, el doctor Illueca, la generación que fundó la Federación de Estudiantes de Panamá, los héroes y heroínas de nuestras luchas, nuestros trabajadores, nuestros hombres y mujeres que derramaron su sangre para obtener esto que hoy la prensa reconoce, y que negó 40 años después. 40 años después. Bueno, entonces... Nunca es tarde cuando nunca es tarde. A la iglesia tomó siglos reconocer... Galileo. No, lo de las cruzadas. Bueno, también comparar la iglesia con la prensa es mucho. Eso es, bueno, pero bueno, no. Yo hablo en el tiempo, no hablo en la... Hago la corrección. Entonces, estas generaciones, ¿qué fue lo que lograron? Que una sociedad, un país dividido en dos, con una quinta frontera, que no podía desarrollarse, al levantar las estacas del colonialismo, dirigida así por el comandante Omar Torrijos Herrera, nosotros, nuestra generación, cumplió la fase histórica de las anteriores. Y le entregamos a ustedes, jóvenes, a toda nuestra población, una patria con un solo territorio y una sola bandera. Bueno, ese logro, ese jalón histórico, está bajo los hombros de las estrellas del general Omar Torrijos y quienes lo acompañamos y quienes murieron con él en esa lucha. Su Estado Mayor, todo lo que hicimos. De manera que ustedes, jóvenes, cuando hoy vean este país, piensen no solo en nosotros, sino en quienes con nosotros veníamos jalando para expulsar al colonialismo. Y recordemos que los Estados Unidos, en el marco de todo esto, logró un acuerdo y actuó con sensatez. Las generaciones que nos precedieron y las generaciones que estuvieron bajo el comando de Omar Torrijos fueron generaciones caracterizadas por el alto nivel intelectual y con un compromiso de patria, compromiso que estamos perdiendo. O sea, hoy la nación está más desarrollada materialmente, pero tiene menos talento político en el escenario. Y estamos sumergidos hoy en una guerra política muy peligrosa. De manera que mi pensamiento para ustedes, para pasar al otro tema, es que cuando la generación nuestra puso su proa visionaria en esa realidad inasequible que era la eliminación del colonialismo, llevábamos con nosotros el resorte misterioso de un ideal. Y no hay bala que mate un ideal. Eso es para el pasado, para el presente y para estos policías de nosotros aquí. Nada, no hay bala que mate un ideal. Por eso es bueno nutrir a nuestros jóvenes de idealismo. Fernando, yo quisiera hacerte un par de comentarios, porque esta es la historia. Así se construyó nuestra nación. Y nosotros, que reconocemos el derecho a la disensión
y que producto de los tratados Torrijos-Cartes se negoció la vuelta a la democracia. Hoy estamos perdiendo la democracia. Porque cuando uno hace críticas, por ejemplo hoy, contrario a lo que le digo de la prensa insiste en mantener y violar principios básicos. Yo le voy a decir a los muchachos de la prensa, cuando usted redacte una noticia y usted hable, por ejemplo, del fuero electoral como inconstitucional, usted tiene que estudiar un poco más. Por un principio básico del avance de la sociedad, cada conquista que el pueblo tiene es irrenunciable. Por eso que en principio los derechos no son renunciables, aunque lo obliguen. Aunque usted lo obliguen a declararse culpable, aunque usted viole su derecho, ese derecho es irrenunciable y el proceso no tiene ninguna razón. Entonces, cuando ustedes hablan de estas cosas, estudien. No digan eslóganes políticos, porque ahora andan inventando. Ayer el editorial de la prensa reconocía el fuero electoral como un derecho histórico. Hoy dice que es inconstitucional. No es inconstitucional. Totalmente falso. Pero yo no voy a entrar en esas discutir tonterías. Yo pierdo siempre en esa discusión porque hay gente que son doctorados en tonterías y yo no soy doctorado en tonterías. Así que yo no hablo tonterías, no me gusta discutir tonterías. Me gusta discutir sobre la base de principios. Y si hablamos de cosas serias. Pero fíjense lo que está pasando. En los casos jurídicos, mire lo que pasó ayer. Me llamó la atención que yo tenía la información que el exministro Jimmy Paz Dimitrio había sido invitado por la fiscal a conversar sobre un tema de objeto de una investigación que involucraba a su padre y a su madre. Fíjese que cuando él es invitado, se cumplían 2 años, hoy, de la muerte del papá de Jimmy Paz Dimitrio. 2 años. Jimmy Paz Dimitrio está detenido a 2 años de la muerte de su papá. Y en el proceso de negociación, de la discusión, se ordena una conducción y una indagatoria. Aquí viene el primer principio que debo mantener. Los fiscales tienen el derecho, el deber, más que el derecho, ante el conocimiento de un hecho y con prueba, de hacer las indagatorias que quieran hacer, que necesiten para aclarar los hechos. Es un derecho que tiene la fiscal. Deber. Pero también tienen el deber, porque la indagatoria es el proceso mediante el cual un posible imputado de un delito va a presentar los descargos del caso. Entonces, por eso que los fiscales tienen que poner en conocimiento de la representación legal y leer, ¿no? Para que él pueda enterarse de qué lo están requiriendo y pueda ir informado. Pero aquí en Panamá se ha pasado por encima de eso y a ti te agarran y te llevan a indagarte. A otros le avisan. El problema es que tenemos diferentes varas para medir quién sea usted. A Jimmy Paz Dimitrio lo invitaron a conversar después que le piden que colabore. Cosa que está prohibida por la ley. Bajo ninguna circunstancia un fiscal puede inducir una posición o pedir una acción de este tipo, que en la práctica es un chantaje. Si no dices esto, te quedas. Y si lo dices, te vas. Eso no funciona así. Le digo esto porque yo no estoy entrando al fondo del tema. Yo lo que quiero es que forma y contenido tengan el respeto de la ley. Porque al violar la forma, se cae en el proceso. Todos los abogados litigantes que conocen de leyes, porque el derecho procesal penal es una especialidad. Hay abogados que son expertos en derecho mercantil, administrativo, que luego opinando de todo. Yo estoy haciendo un análisis político. Yo cuando voy al derecho, yo me preparo, leo. Me han obligado a leer de leyes más de lo que normalmente yo leo. Yo normalmente leo de ciencias. Resulta pues que este proceso se da en el medio en la que también gente con fuero electoral penal, es objeto de una investigación. Ahora yo pregunto, si la fiscalía fue
avisada de que en varios casos había fuero electoral y siguió con la diligencia. ¿Qué sucede con ese proceso? Bien, lo que sucede es que el proceso entra en una nulidad absoluta. Y fueron advertidos, porque además era público y notorio, lo sabía yo que no era abogado, que había fuero electoral. Y ahora van con la teoría de que el fuero electoral es inconstitucional. Mire usted dónde estamos. Cosas que están protegidas por el derecho internacional y por los derechos humanos, por la Carta de Derechos que la República de Panamá es signataria. Les resalto esto porque esta semana, en estos altos y bajos, se está produciendo una alineación de fuerzas. Y lo peligroso es que incluso en las preguntas que estoy escuchando hay como una intención ya más manifiesta política de afectar todo el sistema. Ojo por dónde vamos. Y reitero hoy, voy a terminar con esto. Un país que ha jalonado, le advierto, fíjese usted cómo es la cosa, ¿no? Jimmy Padimitri participó durante los últimos periodos de la campaña del presidente Varela como su asesor. Fue uno de los que logró el cambio en los comerciales, ¿se acuerdan? Vinculando a Varela con Martinelli. ¿Ustedes no recuerdan eso? Yo creo que la prensa vea los comerciales. Bueno, no engañemos. Bueno, cada cual se ahorca con su propia soga, ¿no? Entonces, yo lo que estoy pidiendo en este caso no es que no se hagan las investigaciones, ojo. Yo lo que le estoy pidiendo a los fiscales es que respeten la ley. Ningún fiscal está por encima de la ley. Ni ningún fiscal está por encima de los derechos ciudadanos de cada uno de nosotros. Ese es mi punto. Que hagan las investigaciones. Es más, yo soy partidario que este país tiene el derecho a conocer lo que pasó en todos los casos de corrupción. Es un derecho. Pero tiene que hacerse respetando la ley, si no entramos en anarquía. Y finalmente, quiero hacerle un llamado al Tribunal Electoral. Me gustó las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral. Hay que respetar la ley electoral. Aquí no vengan a la prensa con interpretaciones antojadizas. La decisión del fuero electoral viene aplicándose en este país desde hace tiempo y tiene una razón. Evitar precisamente que se utilicen casos jurídicos para impedir el avance electoral. Y hoy, si el Tribunal Electoral hoy no para firme en esto, pone en peligro las elecciones del 19 y como consecuencia la estabilidad política de este país. Nosotros no lo vamos a permitir. Yo quiero que ustedes sepan, aquí va a haber elecciones y tienen que darse en el marco del respeto a la Constitución y a las leyes. Allá los que quieren prender la pradera. Nosotros vinimos de una guerra sostenida, anticolonial, y sabemos pelear. Y sabemos defender nuestros derechos. Este es un pueblo educado en la lucha por sus derechos. No se engañen. Así que le dejo este consejo. El Tribunal Electoral debería citar a todos los partidos políticos para establecer claramente su posición frente a todos estos temas. Y después llamar a los periódicos y explicarles a los medios de comunicación la ley electoral, para que ese sea su ABC. Yo tengo el proyecto de ley, la ley electoral, los códigos en mi carro, para que vea cómo estamos nosotros. Así es.